Bienvenidos sean todos, si acaba de llegar, y posiblemente hay personas viendo el servicio en línea. Que Dios nos bendiga mientras meditamos su palabra y seguimos con la serie Tabú, examinando una porción de la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, bajo el tema de la política. Hay personas que tienen curiosidad sobre mis opiniones políticas y sobre por quién voto en las elecciones, porque soy pastor. Yo creo que hay pastores en Estados Unidos que son muy abiertos en cuanto a eso y hablan mucho de la política, pero hay personas que a veces me preguntan, pastor, ¿qué piensas de esto? O ¿por quién votaste? ¿Quieren saber por quién voté? Pensaba que no. No se lo voy a decir, porque mi política, mi práctica es no decir abiertamente, como en público, por quién voto o cuáles son mis preferencias políticas. Porque, por ejemplo, si yo digo yo voté por este X candidato, esta persona podría pensar que estoy pensando que Jesús votaría por ese candidato también. Y si esta persona votó por otro candidato, podría, pero yo no quiero tener nada que ver con Jesús si él vota por ese candidato. No quiero que nadie deje de venir a la iglesia a causa de mis opiniones políticas. No quiero hacerlo. Pero no entiendan mal, la política y el gobierno son temas importantes. Yo tengo opiniones políticas. Yo voto y animo a todos los cristianos a votar. Pero la política y el gobierno, esos temas son un poco tabú porque nos pueden dividir. A veces se dice que es mejor cuando te reúnes con la familia no hablar de la política, porque puede dividir y hacer que uno se vaya de la casa enojado. Puede dividirnos. Y solo hay que ver como los últimos 4 o 5 elecciones en Estados Unidos para saber cómo divide y cuánto puede dividir la política a la gente. Pues vamos a mostrarles algunas fotos ahora y quiero hacerle la pregunta, mientras ve estas fotos, ¿cómo te sientes? ¿Qué emociones llegan a tu mente? ¿Te sientes feliz, contento, enojado, triste, lleno de alegría, rabia? ¿Cómo te sientes? Pensé que eso provocaría una reacción. ¿Cómo te sientes? Okay. Si tienes tiempo en Divine Savior Church, quizás has notado que nuestra iglesia no respalda candidatos políticos, no invitamos candidatos para hablar con la congregación. No porque la política no sea importante, sino porque no es la cosa más importante. Y no es el rol que el Señor le ha dado a la iglesia. Por eso, examinando 1 Timoteo, capítulo 2, hoy queremos contestar preguntas como estas. ¿Cuáles son los roles que Dios da a la iglesia y al gobierno? ¿Cuál debe ser mi actitud como cristiano hacia estas dos instituciones? ¿Y cómo puedo, o si es posible, llevarme bien con personas en la otra puntilla política? Quizás con personas que tengan opiniones políticas muy, muy diferentes de las mías. Y, por supuesto, ¿a dónde vamos para las respuestas? A la Biblia, porque tiene respuestas. Y es interesante que la situación política y cultural en el primer siglo, cuando vivieron Jesús y los apóstoles, es muy parecida a la realidad que vivimos aquí en Estados Unidos en el siglo XXI. Porque en los tiempos de Jesús había muchos partidos diferentes, mucha división. Los fariseos eran gente muy conservadora, hablando de su teología y su política. Los saduceos eran muy liberales en cuanto a la teología y la política. Los herodianos amaban el big government, como el gobierno grande, eran amigos de Roma. Los celotes odiaban, detestaban los romanos.
Y los esenios se hartaron de todo y se fueron al desierto a vivir como ermitaños en cuevas. Y criticaban a todos los demás, a todos los otros partidos. Entonces, mucha división. Pero los primeros cristianos también vivieron dentro de ese mundo. ¿Cómo afrontaban ellos esta división política? Pues como dije, vamos a examinar 1 Timoteo 2. Y en los primeros 2 versículos que vamos a poner, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, un joven pastor. Y dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. La relación entre el Estado y la Iglesia era un tema muy importante para los hombres que fundaron esta nación. Y hay un debate sobre ese asunto hasta el día de hoy. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la relación entre el Estado, el gobierno y la Iglesia? Pero como cristianos podemos dar gracias porque Dios en la Biblia habla claramente sobre estas 2 instituciones, sobre la Iglesia y sobre el gobierno. Y en estos 2 versículos cortos podemos empezar a ver las diferencias. Porque al gobierno Dios le ha entregado responsabilidades terrenales. Y a la Iglesia le entrega responsabilidades espirituales. Pero vamos a empezar haciendo la pregunta, ¿cuál es la tarea que Dios le ha dado al gobierno o al Estado? Y se lo dije a los niños, ¿verdad? Dicho simplemente, la tarea principal del gobierno es mantener paz y orden en este mundo. Y es una gran bendición, ¿verdad? Porque si no hubiera gobiernos promulgando leyes, haciendo cumplir esas leyes, la sociedad se convertiría en una pesadilla de violencia. Aún con leyes hay problemas. Y vemos problemas. El egoísmo humano nos destruiría. Los fuertes siempre estarían oprimiendo a los débiles sin ningún impedimento. No habría ninguna justicia. Sería terrible, ¿no? En un mundo pecaminoso. Y Dios sabía eso y por eso instituyó el principio del gobierno humano. Y si quieres saber mucho sobre el gobierno, desde el punto de vista bíblico, Romanos 13, además de 1 Timoteo 2, es excelente. Voy a leer una porción. Dice Pablo, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen el malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Entonces, el gobierno humano es lo que Dios usa para prevenir que los seres humanos no nos destruyamos a nosotros mismos. ¿Y cuál es la herramienta del gobierno? Es la ley. La ley opera por el principio de la obligación. La ley te obliga a hacer cierta cosa y te amenaza con castigo si no lo haces. Si no la obedeces. Entonces vas a vivir bien si la obedeces y no si la desobedeces. Y así el gobierno mantiene la paz. En la lectura para hoy leímos del juicio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notaron lo que hizo Jesús durante su juicio? Cuando Pilato le preguntó, ¿no sabes que tengo poder para librarte o para mandarte a crucificar? ¿Cómo respondió Jesús? Tú no tendrías autoridad sobre mí si Dios
no te lo hubiera dado. O sea, Jesús reconoció que Dios había dado al gobierno romano, a Poncio Pilato, la autoridad de ejecutarlo o de liberarlo. Y Jesús se sometió a la autoridad. Dios dejó que un ser humano que no creía en Él mandara su ejecución. Y dice, sigue mi ejemplo. Ustedes, mis seguidores, sométanse a la autoridad de las autoridades del gobierno, porque es de Dios, para tu bien. Ahora, la pregunta, ¿cuál es la tarea que Dios ha dado a la iglesia? Vamos a volver a 1 Timoteo, al versículo 3. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. La tarea del gobierno es traer paz al mundo. La tarea de la iglesia es traer paz con Dios al mundo, al corazón humano. Dios quiere que vivamos una vida tranquila aquí en el mundo, por eso usa el gobierno para ayudarnos, pero aún más quiere que tengamos paz con Él para siempre. El gobierno usa la ley y la espada para traer paz al mundo, pero ¿qué usa la iglesia para traer paz al corazón humano? El Evangelio, la palabra de Dios, el bautismo, la Santa Cena, es lo que usamos. La iglesia existe para decirle al pecador que tiene miedo de ser condenado por Dios por sus pecados, que hay paz. Que uno vino y se metió en la brecha entre un Dios enojado y tú, y quitó tu pecado. Jesucristo. Es lo que existe en la iglesia para hacer. Y esa paz, la paz que trae el gobierno al mundo, es una paz buena. Es de Dios, una bendición. Pero no siempre dura. Muchos de ustedes están aquí en este país. ¿Por qué? Porque no hay paz en su país de origen. No porque este sea un mejor país, sino porque no tienen paz en su país, ¿verdad? Pero la paz que nos da Jesús, la paz que da la iglesia, su iglesia al mundo, es una paz que perdura para siempre. Y Pablo vio las ventajas del gobierno. Sabía que resultaba en la paz. Y, por ejemplo, la paz romana, la paz que el gobierno romano impuso sobre el Mediterráneo, era una paz tan fuerte y duró por tanto tiempo que ayudó a que los apóstoles de Jesús salieran de Jerusalén y viajaran sin miedo y sin impedimento a todo el imperio predicando el Evangelio. Dios la usó para el bien de su iglesia. Y Pablo respetaba la autoridad del emperador, aunque el emperador en aquel tiempo era Nerón. ¿Quién ha oído de Nerón? ¿Buen hombre o mal hombre? Muy cruel. Algún día la administración de Nerón iba a mandar la ejecución del mismo Pablo. Algún día él iba a mandar que fueran torturados de la manera más horrible y crucificados a muchos cristianos. Pero aún así, Pablo se sometió. Y dice a Timoteo, anima a los pastores de las iglesias que tú administras a levantar sus manos en oración por ellos, por el emperador, por Nerón. Dale gracias a Dios, porque tú vives bajo un gobierno y no bajo la anarquía. Pídele a Dios que bendiga a Nerón y a los gobernantes para que tengan sabiduría, para que gobiernan con justicia y rectitud. Pídele a Dios que siga dándole a su iglesia, a la tierra, esta paz, para que la iglesia pueda seguir predicando, para que vivamos en tranquilidad y para que sigamos trayendo la paz espiritual y eterna con Dios a la gente. Ora por los gobernantes, quienes quiera que sean. Entonces, durante los últimos 4 años,
Si has vivido aquí, ¿has orado por el presidente Joe Biden? ¿O por la vicepresidenta Kamala Harris? ¿Estás orando ahora por el presidente Donald Trump? ¿O por el vicepresidente J.D. Vance? ¿Alguna vez has orado por Nicolás Maduro? ¿Has orado por Lula o Bolsonaro? Puede ser un buen punto de partida para amar a las personas de la otra punta política. Hacer lo que dice Pablo, orar por nuestros líderes, tan buenos o malos que sean, por líderes con quienes no estamos de acuerdo, hasta por personas que no creen en Dios. Ver a esas personas como personas que Dios creó, que Jesús redimió, personas que Dios quiere que estén en el cielo con Él y que sean buenos gobernantes. Y si lo piensas bien, mientras más alejado un líder está de Dios, más necesita nuestras oraciones, ¿verdad? Si está muy alejado de Dios, necesita que oremos por Él. Pero a veces no pensamos así. Preferimos insultar y denigrar a los líderes de la otra punta política. Quizás creyendo todos los rumores que escuchemos en las noticias, en los medios sociales y poniéndoles de nuevo en los medios sociales con un comentario insultante para que todo el mundo sepa qué tan idiotas son. Y es cierto que hay líderes que promulgan leyes y pólizas que son antibíblicas, anticristianas, y podemos oponernos, debemos oponernos a esas cosas, pero usando medios legales, votando para eliminar a esa persona de su cargo, o para cambiar las leyes, para cambiar el Congreso. Porque cuando insultamos y denigramos, ¿estamos honrando a nuestros líderes? No, honrar significa tener a la persona en alta estima. Puede ser que no estés de acuerdo, puede ser que no sea una buena persona, pero Dios dice, quiero que honres a esa persona. Porque cuando honras a este líder, me honras a mí. Pero a veces no son solamente los líderes, sino personas comunes y corrientes. Todo el mundo sabe que si has visto en los medios sociales, si alguien hace un comentario político, alguien va a responder con un argumento en contra de lo que la persona dijo. Y muchas veces no están contentos con eso, con ganarse el argumento, sino hay que agregar el insulto más repugnante, un insulto personal. Y la idea es, no es solamente, tu idea es estúpida y tú también, ¿verdad? Es tristemente lo que pasa. Y podemos pensar, bueno, lo merece por sus ideas tan idiotas. Pero Pablo dice algo en Romanos 13, versículo 8. Después de hablar de la política y del gobierno, él dice esto: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Puede ser que hayas pagado tu tarjeta de crédito, tu préstamo de carro, puede ser que hayas pagado la hipoteca y todos tus impuestos. Pero Pablo dice, como cristiano tienes una deuda que continúa. Una deuda que nunca debes considerar que se ha pagado en su enteridad. El deber de amar a tu prójimo. Es decir, cada día Dios quiere que yo ame a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Le preguntaron a Jesús eso, ¿verdad? Porque pensamos, ok, si Jesús dice ama a tu prójimo, pero debe haber excepciones. ¿Dijo Jesús que había excepciones? No. Mi prójimo es la persona que votó por el mismo candidato o del mismo partido político. Pero mi prójimo también es la persona que votó por el candidato ese.
o que es miembro del partido ese. Y Dios dice, tú tienes una deuda con esa persona, de amarla. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos libres de deuda espiritual, debido a la gracia de Dios, su amor inmerecido. Porque Dios tomó nuestros pecados, que son muchos, ¿verdad? Y los clavó a la cruz, junto con los pecados de todas las personas, hasta las personas que votaron por el candidato ese. Los clavó todos a la cruz. Jesús es nuestro mediador, nuestro salvador, que nos trajo paz, perdonando todos nuestros pecados y los de todo el mundo. Ya debido a que hemos recibido un amor tan abnegado, un amor tan incondicional, Jesús nos llama a dar esa clase de amor a otras personas. Especialmente a las personas que nos odian, que se oponen a nosotros. La gente, la política separa a veces a la gente, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué hace? Une a la gente. No sé si has pensado en esto, pero dentro de los 12 discípulos de Jesús, había 2 discípulos que normalmente se odiarían, se detestarían el uno al otro. Mateo era cobrador de impuestos para el gobierno romano, big government, el gobierno grande. Simón era un celote, miembro de un partido político que cometía actos de terrorismo, asesinos políticos, quemaban edificios para tratar de botar a los romanos de Roma. Y normalmente se habrían odiado el uno al otro. Pero ¿qué hizo Jesús? 2 lados del espectro político, ¿verdad? Mateo, sígueme. Simón, sígueme. Y los cambió. Ahora, en este país, como la mitad del país está muy alegre, ¿verdad? Porque su candidato ganó. Y a veces, en algunos casos, jactándose y a los que votaron por la otra candidata, ¿verdad? Y los que votaron por la candidata que perdió, muy tristes, deprimidos y pensando que la otra mitad del país nos odia. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros como cristianos? No es fácil como aceptar una persona que tiene un punto de vista diferente, especialmente un punto de vista radicalmente diferente. Y por eso necesitamos amarlas primero. Porque el amor verdadero puede pasar por alto los otros defectos que vemos en la persona. Y si vamos a amarlo, tenemos que recordar qué piensa Dios de ellos, cómo Él los ama. Él los ve como personas que Él ama, personas por quienes Jesús murió, personas que Él quiere ver en el cielo. Es como Dios los ve. Pablo dijo que Dios quiere que todas las personas sean salvas. No algunas, sino todas las personas. Y en 2 Corintios 5, Pablo dice, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Puede ser que muchas personas no vean a Jesús como nosotros, como el Hijo de Dios, como Salvador, pero podemos mirar a ellos desde la perspectiva de Jesús y cómo Él los ve, como personas que necesitan su amor, que necesitan la fe en Él para que puedan ser perdonados. Y tenemos un Salvador que dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Podemos ver en esa declaración la prioridad de Jesús y eso, cuando reconocemos eso, puede cambiar a nosotros también. Para que nuestra meta principal no sea cambiar el partido político de esa persona, cambiar su voto, sino darle paz con Dios por medio de Jesús en el reino de Dios. A veces vamos a estar ofendidos por lo que hacen los políticos o por lo que hacen los que apoyan a esos políticos, porque contradicen la Biblia. Eso va a pasar. Pero no podemos esperar que incrédulos se porten como creyentes o que hagan la voluntad de Dios. Pero también, como en el caso de Mateo y Simón,
Jesús los puede cambiar, transformar. Así que la solución no es odiar, insultar, denigrar. La solución es amar, mostrar amor, mostrar respeto, amabilidad, escuchar antes de hablar, tratar de entender la perspectiva de otra persona, para que podamos entender a la persona. Y puede ser que nunca lleguemos a un acuerdo, pero si lo hacemos de esta manera, por lo menos la persona obtendrá un vistazo del amor de Jesús. Que hay muchas personas en el mundo, especialmente en este país, que creen que nosotros los cristianos odiamos a los que no creen en Él o a los que votan por ciertos candidatos, pero podemos mostrarles que no. Te amamos. No estamos de acuerdo con lo que tú crees, pero te amamos. Y puede haber entre cristianos, por ejemplo, diferencias políticas, ¿verdad? Hay ciertas leyes o políticas de un gobierno sobre los cuales podemos estar en desacuerdo, porque no es un asunto de bien y mal según la perspectiva de Dios, simplemente una diferencia de opinión, porque tú crees que el gobierno se debe manejar de cierta forma y yo creo de otra manera, ¿verdad? Que el Señor nos dé la sabiduría para distinguir entre lo que es bueno, malo y simplemente diferente. Y a veces vamos a tener que decir, bueno, no estamos de acuerdo, pero está bien. Todavía somos hermanos. Pero ¿qué pasa si ves que hay un hermano en Cristo que se está aferrando a una creencia política que va en contra de la Biblia? ¿Qué debes hacer? Primero, presume con amor que esa persona no sabe, que no ha hecho la conexión, que no entiende por qué su creencia política contradice la Biblia. Segundo, presume que es un creyente y que quisiera ser instruido por la palabra de Dios. Tercero, deja atrás toda la afiliación política e ir a hablar con humildad y amor a ese hermano y decirle, esto no tiene nada que ver con la política, con nuestros partidos políticos, tiene que ver solamente con la verdad de Dios y con tu relación con el Señor. Pues yo no sé si tú estás triste o alegre por lo que pasó en noviembre. No sé por quién votaste, tú no sabes por quién yo voté, pero no importa. Quiero decirte que estás bienvenido en Divine Savior Church. No importa por quién hayas votado, porque aquí creemos que Jesús es nuestro Salvador y Jesús es Señor de todo. No importa quién sea presidente, quién sea gobernador o alcalde, Jesús reina sobre todo y siempre cumple sus promesas. Él nos va a bendecir por medio del gobierno, aún por medio de un gobierno que no es tan bueno. Él lo va a hacer. Y entonces podemos gozar de esa paz y usarla para ser la iglesia, para llevar ese mensaje de la paz con Dios que solo da Jesucristo. Para que la gente del mundo sepa que Jesús ama a todos, vino para todos, quiere darles la paz a todos y que quiere reunir a todos en su familia amante, sin importar por quiénes votan. Amén.